Exactamente, con el dueño de casa podemos decir que vino, ¿no? El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, está con nosotros, elegantísimo, de corbata. ¿Va a llegar de corbata el presidente? No, ¿cierto? No creo. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Buenos ¿Cómo días. está Constanza? ¿Cómo está Kevin? ¿Cómo está, senador? ¿Qué tal? ¿Cómo está preparándose para esta primera cuenta pública del presidente y qué espera de ella? Yo quiero partir recordando a un ausente, pero que está presente Me parece. en nuestro recuerdo y en nuestros corazones, que fue un gran periodista de Televisión Nacional y probablemente uno de los mejores periodistas que ha habido cubriendo la labor del Congreso Nacional, que es Fidel Oyarzo. Creo que es muy importante en esta fecha, porque se nota su ausencia precisamente porque él siempre estaba reportando en terreno los mensajes antiguamente el 21 de mayo, que era cuando se realizaba esta ceremonia tradicionalmente. Bueno, respecto del acto hoy día, es una tradición republicana, ya están organizados todos los detalles para recibir al presidente de la República y escuchar su primer mensaje en el marco de su gobierno, que esperamos que obviamente dé cuenta de su carta de navegación por los 4 años. Porque si ven las cuentas hacen referencia a lo que los presidentes han hecho. Cuando un gobierno lleva tan pocos meses, obviamente el primer mensaje es muy relevante para ver cómo va a implementar su programa de gobierno durante todo su mandato. Así que sin lugar a dudas que es una jornada muy importante, una tradición republicana y esperamos escuchar el mensaje del presidente. Presidente, en este caso el Senado ha tenido un rol fundamental para las estadísticas que quizás engloban esta cuenta pública, porque se han aprobado muchos más proyectos de ley de los que se habían aprobado en el mismo periodo de tiempo que en el gobierno de Sebastián Piñera, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Ahí el Senado ha tenido sesiones extensas, la aprobación de muchos proyectos de ley, pero se habla de sequía legislativa a pesar de eso. ¿Usted espera que hoy se anuncie una batería de proyectos de ley, de mensajes presidenciales que empiezan a echar a andar este engranaje legislativo? Bueno, a propósito de una pregunta similar que me hizo Constanza en un programa ¿En Estado Nacional? En Estado Nacional. Sí, domingo en la noche. Yo pedí las estadísticas y efectivamente el actual gobierno a la fecha ha presentado más mensajes que el gobierno del presidente Piñera en su segundo mandato. Y también 11. ha habido mayor número de aprobaciones. Y además mensajes que son muy relevantes. Ayer aprobamos el acuerdo de Escazú, por cierto, se aprobó el salario mínimo, se aprobó también la modernización del MEDCO, también se estableció un proyecto similar respecto a la parafina y se está discutiendo uno nuevo respecto del precio de los combustibles. Entonces, yo diría que ha habido una agenda que es similar a la de otros gobiernos, incluso levemente superior. Pero obviamente la intensidad legislativa va avanzando en el marco del año y obviamente el gobierno va a presentar otras iniciativas muy importantes que son al menos, según nos han informado, la reforma tributaria y la reforma de pensiones, que son reformas estructurales muy relevantes. ¿Y se sabe o vamos a saber hoy día cuándo ingresarían esos proyectos? El caso de la reforma tributaria, por ejemplo, el caso de la reforma previsional, que ha habido toda esa discusión de si hay que esperar hasta que esté aprobada la nueva Constitución para presentar ese proyecto de ley o si debe ser antes. Bueno, lo que se ha informado por parte del gobierno es que efectivamente esto va por carriles paralelos. En el caso de la reforma tributaria, de todas maneras, es una reforma técnicamente muy compleja y además se están desarrollando diálogos para su elaboración. En la reforma de pensiones es igual. Y yo he señalado que espero que el gobierno incluso se tome los días que sea necesario para que el proyecto sea de muy buen nivel. ¿Y para que llegue con acuerdo? Es lo posible, obviamente, pero creo que no debe haber ansiedad. Es decir, estos proyectos deben ser presentados obviamente este año, tienen que ser tramitados con acuciosidad y celeridad, pero no debe haber ansiedad en su presentación. Ahí tengo un punto de diferencia con otros dirigentes de partidos que apoyan al gobierno que han planteado que es poco más que necesario presentarlo en forma inmediata. El Partido Comunista, aquí estaba recién el senador Núñez, que precisamente dijo que es hora de que el gobierno, digamos, retome la agenda con estos proyectos de transformaciones que hicieron ganar al presidente Gabriel Boric. Sí, lo que la duda es que el gobierno va a retomar la agenda si los presenta, pero yo prefiero que se tome unos días más si es que eso garantiza proyectos mejores desde el punto de vista técnico, porque no son fáciles en su elaboración y su redacción. Y de todas maneras, lo que se ha informado es que no se van a presentar en mucho tiempo más. O sea, es probable que el presidente hoy día dé cuenta del itinerario y no estamos hablando de esperar meses, pero sí quizás un par de días y semanas. Presidente, estuvimos recién conversando con el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados y él decía que ha existido un freno de mano para las reformas del gobierno que se llama Convención Constitucional. ¿Usted cree que la Convención ha actuado como ese freno de mano? Se lo pregunto además como presidente de una corporación que, según la redacción de la nueva Carta Fundamental, dejaría de existir. Yo puedo responder por el Senado. El Senado está trabajando como siempre. Hemos tenido una agenda muy intensa y tenemos además récord de votaciones en la sala.
y nosotros vamos a seguir trabajando porque tenemos un mandato ciudadano que debemos cumplir. ¿Pero ve que hay un freno en las iniciativas del gobierno? ¿Por la convención, por el trabajo? A la espera, claro. En algún momento alguien señaló que había muchos temas que tenían que esperar que la convención presentara el texto, incluso el resultado del plebiscito. Probablemente los aspectos que dicen relación directa con la Constitución van a tener que esperar este proceso. Pero en lo demás, el Senado está trabajando como siempre. Hemos tenido, insisto, récord de votaciones en sala, porque tenemos un mandato ciudadano que es legislar. Legislar bien, legislar para mejorar las condiciones de vida de todos nuestros compatriotas y por tanto estamos abocados a ese esfuerzo. ¿Qué debiera o qué se esperaría que dijera el presidente en temas de seguridad? Que ha sido también un tema que de alguna manera no estaba dentro de las prioridades del gobierno cuando asumieron, pero que se ha tomado la agenda, la urgencia. ¿Qué espera usted como presidente del Senado que anuncie en esa materia el presidente Boric? Yo, en primer lugar, espero que el presidente reitere lo que ya ha dicho, que es que se debe condenar la violencia y que no se construye un Chile más justo a través de la violencia. Y eso implica enfrentar, por cierto, la situación que se ha producido en la zona de la Araucanía y en la provincia de Arauco, donde hay legítimas reivindicaciones de las cuales el Estado tiene que hacerse cargo, pero eso no puede significar que se cometan hechos delictivos. En eso hay que ser muy claro, hay que separar ambas cuestiones y por otro lado enfrentar lo que es la delincuencia común, con fenómenos tan complejos como el narcotráfico y el crimen organizado, que está traduciéndose en un deterioro del estándar de seguridad en Chile. Y creo que en ese sentido lo que requerimos es de una política de Estado clara, una señal de que no van a quedar en impunidad los crímenes y delitos que se cometen en Chile, pero que adicionalmente se van a enfrentar a través de una política integral las causas que generan este tipo de fenómenos que son tan complejos. ¿Y qué pasa con el Acuerdo Nacional de Seguridad que se anunció en su momento, pero que no ha derivado nada, no ha pasado nada con ese acuerdo? ¿Debiera retomarse hoy día el presidente? ¿Debiera esta ser una oportunidad para que él retome esa idea? Bueno, el gobierno puede proponer un diálogo con todas las fuerzas políticas para avanzar hacia un entendimiento y un acuerdo sustantivo. Pero al margen de eso, yo creo que aquí hay que anunciar iniciativas concretas. O sea, doy un ejemplo. Creo que tenemos que hacernos cargo de las armas. Hay demasiadas armas de fuego que están circulando en Chile. Y cada vez es más común ver que se utilizan armas de fuego para cometer delitos o incluso con balas locas, perdidas que han terminado asesinando a niños, a lactantes. Entonces creo que ahí se requiere de una decisión clara. El gobierno ya ha anunciado un plan de programas al respecto de que Chile va a ser un país sin armas. Es decir, que a diferencia de otros países de la región, que por el problema de armas de fuego tienen altísimas tasas de homicidio, Chile va a ser un país en que se va a sancionar efectivamente a quienes utilizan armas de fuego. Quienes porten armas de fuego no están autorizados por la ley y, por cierto, quienes delincan utilizando armas de fuego. Presidente, hay materias que le importan mucho a la gente como la seguridad ciudadana, como el alza en los precios, y ahí los gestos también al mundo empresarial son bien importantes. Lo destacaba Connie bien temprano en la mañana. Vienen representantes del mundo empresarial, a diferencia de lo que fue el cambio de mando. ¿Se debe hacer gestos a todos los sectores políticos y empresariales para llegar a todos los acuerdos necesarios, o hay que mantener como tallado en piedra el programa de gobierno que de repente no iba tan en concomitancia con lo que espera el mundo empresarial? Yo creo que el presidente Boric tiene una clara vocación transformadora y creo que no debe renunciar a esa vocación transformadora, porque eso es parte de lo que Chile necesita: enfrentar con decisión las desigualdades, profundizar nuestra democracia. Pero esas transformaciones deben impulsarse escuchando a todos los sectores. Hoy día no solo van a haber representantes del empresariado, también va a haber representantes de los trabajadores. Están invitados los principales líderes sindicales de nuestro país. Eso da cuenta que efectivamente se debe siempre dialogar y conversar con todos los sectores, incorporar las distintas miradas, pero por cierto también cumpliendo los compromisos programáticos y actuando sobre la base de convicciones. ¿Debiera entonces ponerse urgencia, por ejemplo, al proyecto de 40 horas que está en el programa de gobierno? Sí, el gobierno anunció una mesa técnica, sobre todo por el impacto que esto podría tener en el empleo en las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que es parte del debate que hay que generar. Yo formo parte de la bancada transversal que apoya el proyecto de las 40 horas, pero también estoy consciente que en el contexto económico actual se requiere una implementación inteligente. ¿Eso significa no este año, por ejemplo, no hacerla este año, sino que posponerla para el próximo? Yo creo que lo que hay que esperar es el informe técnico respecto de la forma de implementación de esta iniciativa
para que no tenga impacto en el empleo y sobre todo que no perjudique a las pequeñas y medianas empresas. Creo que eso es parte de la mesa técnica a la cual ha convocado el ministro Mario Marcel, y me parece que además forma parte de la lógica que ha tenido el ministro Mario Marcel, al igual que la ministra del Trabajo, de impulsar estas iniciativas a través del diálogo social, como lo hicieron con el salario mínimo, escuchando a la CUT. Por cierto, hay que escuchar a los distintos actores para implementar esta iniciativa, que forma parte del programa de gobierno, que hay que llevar adelante sí o sí, pero de una manera que dé muy buenos resultados. Bien, presidente del Senado, Álvaro Elizalde, muchas gracias por haber estado conversando con nosotros. Nos veremos después a la salida. Bueno, muchas gracias. Connie. Gracias, presidente. Yo personalmente me voy a mover más cerquita de la escalera para ir viendo la llegada en esta 33ª cuenta pública desde la vuelta a la democracia. Un dato relevante. Oye, y te queremos ver ahí en la entrada porque ya hay invitados que están llegando. Así es que vamos, José, con ustedes a Santiago, ahí Iván, Carla.